Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche, una noticia impactante ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, según una fuente cercana, durante una sesión privada con su psicólogo. Hande Erçel habría confesado que su matrimonio ya está terminado en su corazón. Una revelación que nadie esperaba y que está generando una ola de reacciones en redes sociales. ¿Qué fue lo que llevó a Hande a decir esas palabras? ¿Y qué papel tuvo Kerem Bürsin en esta historia que parece no tener final? Según informaciones filtradas, la actriz habría tenido una conversación profunda con su terapeuta en la que, entre lágrimas, admitió que ya no siente el mismo entusiasmo por continuar luchando por una relación que se desgastó con el tiempo. A veces el corazón se cansa antes que la mente, habría dicho Hande, según la fuente. La frase ha sido interpretada por muchos como una señal clara de que la actriz está lista para cerrar un capítulo importante de su vida. Los medios locales aseguran que esta revelación llegó justo después de una serie de desacuerdos entre Hande y Kerem. Personas del entorno de la pareja comentan que, en los últimos meses, las discusiones eran cada vez más frecuentes y que las diferencias de proyectos profesionales habrían afectado la armonía en su relación. Kerem quería una vida más tranquila, Hande sigue queriendo brillar. Es difícil encontrar un equilibrio cuando ambos aman el foco, dijo un allegado. En uno de los momentos más reveladores, Hande habría comentado a su psicólogo, ya no tengo miedo a estar sola. Lo que me asusta es seguir fingiendo que todo está bien. Esta frase se ha vuelto viral en las redes, donde miles de fans han expresado su apoyo a la actriz, destacando su valentía y honestidad emocional. Muchos coinciden en que Hande está atravesando un proceso de liberación personal, y que este paso podría significar un nuevo comienzo. Por su parte, Kerem Bürsin no ha emitido ningún comentario público, pero una fuente cercana afirma que el actor está consciente de la distancia emocional que se ha generado. Kerem todavía la quiere, pero siente que ya no es correspondido como antes, reveló un amigo común. Incluso se dice que él habría intentado reavivar la relación proponiendo una pausa en sus compromisos laborales para pasar más tiempo juntos, pero Hande rechazó la idea, alegando que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. El rumor de la sesión con el psicólogo no tardó en salir a la luz, y los comentarios no se hicieron esperar. En redes sociales, los fans se han dividido, algunos acusan a la prensa de invadir la privacidad de la actriz, mientras que otros aseguran que era evidente que algo no iba bien desde hace meses. Los gestos fríos, las apariciones separadas y la falta de mensajes públicos alimentaron las sospechas. Las miradas ya no eran las mismas, escribió una fan en Twitter, reflejando el sentimiento general. La situación tomó un giro aún más inesperado cuando algunos programas de televisión comenzaron a analizar el supuesto contenido de esa sesión. Según uno de ellos, el terapeuta habría pedido a Hande que escribiera una carta simbólica a Kerem, una forma de liberar todo lo que no había podido decir en persona. Gracias por hacerme sentir viva, pero también por enseñarme lo que no quiero volver a sentir, habría escrito la actriz, según las filtraciones. Esa frase, simple pero demoledora, fue interpretada como el adiós definitivo a una historia que alguna vez representó el amor más admirado del mundo artístico turco. Los rumores aseguran que Kerem, al enterarse de estas confesiones, habría intentado comunicarse con ella sin éxito. Un amigo del actor comentó, Kerem le envió un mensaje largo, lleno de recuerdos y promesas, pero Hande no respondió. Solo dejó en visto. Esa acción, aunque pequeña, fue suficiente para confirmar que el vínculo emocional entre ellos estaba quebrado. A veces el silencio también es una respuesta, añadió la fuente. Mientras tanto, los fans no dejan de revivir momentos de la pareja. Los videos antiguos, las entrevistas llenas de risas, las fotos de vacaciones en la playa, todo se ha convertido en un recordatorio nostálgico de lo que alguna vez fueron. En redes como Instagram y X, antes Twitter, miles de comentarios hablan de la historia que nunca debió terminar.
Algunos incluso han compartido mensajes como Kerem y Hande nos enseñaron que el amor también se puede acabar con dignidad. Una de las teorías que circula con fuerza es que Hande estaría atravesando una etapa de autodescubrimiento. Fuentes cercanas mencionan que la actriz ha comenzado a asistir a retiros de meditación y a clases de arte contemporáneo en Estambul. Ella está enfocada en sanar, en reencontrarse con su esencia, comentó una amiga suya. En un círculo íntimo, Hande habría dicho, no quiero seguir siendo la versión que todos esperan. Quiero ser la mujer que soy, sin miedo. Por otro lado, Kerem, según se comenta, se refugió en el trabajo. Está preparando una nueva serie y pasa largas horas en el set, aunque sus compañeros aseguran que no ha vuelto a ser el mismo. Tiene la mirada perdida a veces, y cuando suena el nombre de Hande, se queda en silencio por unos segundos, contó un miembro del equipo. Un periodista turco incluso reveló que el actor fue visto mirando una vieja fotografía de ambos en su camerino antes de grabar una escena romántica. Lo cierto es que el público sigue dividido, hay quienes sueñan con una reconciliación y otros que creen que esta separación marcará el renacimiento de ambos como artistas. Las redes se llenan de frases como si se amaron de verdad, volverán y no todos los finales son tristes, algunos son liberadores. En medio de todo esto, ni Hande ni Kerem han dado una declaración oficial, manteniendo el misterio que los ha caracterizado desde el inicio. Sin embargo, una periodista especializada en farándula aseguró que ambos coincidieron recientemente en un evento privado organizado por una marca de lujo en Estambul. Según su relato, se saludaron con cortesía, pero sin contacto visual prolongado. Fue un momento tenso, breve, pero lleno de emociones contenidas. Kerem dio un paso hacia ella, pero Hande giró la cabeza y siguió hablando con otra persona. Él solo sonrió con tristeza, narró la reportera. Aquella escena fue suficiente para alimentar aún más el fuego mediático. Los seguidores ahora se preguntan si esta es realmente la última página de su historia o solo una pausa antes del reencuentro. Las teorías crecen. Algunos aseguran que Kerem aún guarda una carta que escribió para ella hace meses y que planea entregársela en persona. Otros creen que el silencio de ambos es una estrategia para proteger algo que sigue vivo, lejos de los reflectores. Lo cierto es que, mientras los rumores van y vienen, el nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelve a ocupar el centro de todas las conversaciones, recordándonos que incluso en el fin de un amor, hay historias que el público nunca deja de seguir. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem todavía tienen una oportunidad o que este es el punto final? Escriban su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos con todos los detalles del mundo del entretenimiento turco.